estudios al doctor Darío Ordóñez. Él es el gerente de EMOV EP. Doctor Ordóñez, bienvenido. Muy buenos días, estimado Gustavo, Rosana. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes y poder dar a conocer a la ciudadanía detalles sobre este proceso que acabamos de escuchar del señor alcalde, este tema que fue relevante por unos meses ante la opinión pública, que es el caso llamado Radares. Vamos a tratar este caso y el tema en profundidad, pero yo quisiera hacer una pregunta coyuntural. Acabamos en nuestro segmento anterior de relatar de la mejor manera posible un evento que se dio la noche de ayer, que da cuenta de falta de profesionalismo de la Guardia Ciudadana y un mal manejo de una emergencia por parte del 911, que envió para atender a una persona, aparentemente persona discapacitada mentalmente, una dama además de 40, 50 años de edad, que dormía en la fría madrugada en una vereda y se mantenía allí ya por más de una decena de horas. Los guardias, miembros de la Guardia Ciudadana, 3 en total, lo único que llegaron, luego de más de 3 horas de espera, fue para ahuyentar a esta persona con sirenas y linternas en una actitud totalmente carente de profesionalismo y humanidad. La expulsaron del sitio. El resultado final, para no hacer más larga la historia, fue que esta persona, luego del incidente, regresó y amaneció en esta misma vereda. La pregunta que quiero hacerle, sabiendo que en esto poco o nada tiene que ver EMOV EP, es cómo se manejan, cómo se distribuyen las responsabilidades, cómo se canalizan a las diferentes instituciones desde el 911 las emergencias en la ciudad de Cuenca, y también si nos puede dar una idea de por qué la demora para atender una emergencia de más de 3 horas en un sitio absolutamente identificado en más de 7 llamadas al 911 y que se encuentra a no más de 7 cuadras de la alcaldía de Cuenca. Lamentable lo que ocurrió el día de ayer. He visto el video, he podido observar. Yo creo que hay que partir de un hecho que es fundamental, mi estimado Gustavo, que es lo que usted ha señalado. Yo creo que el servidor público tiene que ser ante todo no solo profesional, que es muy importante, sino debe tener una enorme calidad humana. Se resume en una sola frase, como ha dicho el alcalde de Cuenca: amor por Cuenca. Tenemos que ir hacia una Cuenca más humana, más profundamente solidaria. Esa es la idea, y los problemas como el que se detectó el día de ayer son problemas eminentemente de carácter social. Si hay situaciones y hay personas que están durmiendo o están en lugares públicos, como se ha podido observar, en condición de calle, como lo llama técnicamente el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y en condiciones vulnerables, ¿no? Es un tema de carácter profundamente social, y así hay que tratar este tipo de situaciones, no de la manera como uno, lamentablemente, de los guardias del día de ayer actuó. Eso no está bien. 3, eso, en realidad, que tenían una actuación concertada. Sí, eso es absolutamente 3. Incorrecto. Y dicho sea de paso, nosotros, por ejemplo, desde la Gerencia General del EMOV, he sido muy claro, he hablado infinidad de veces con los agentes civiles de tránsito, para que ellos, lo que tienen ante situaciones que se dan en la calle justamente a través del tráfico o tránsito, actúen de manera completamente humana. Sí, he sido muy drástico en este tema, muy firme además, de que las situaciones que se dan muchas de las veces, por ejemplo, personas que se encuentran en emergencias y que se encuentran ubicadas o parqueadas de pronto indebidamente, tienen primero que ser asumidas por parte de un agente de tránsito desde un punto y desde un plano profundamente humano. No obstante, doctor Ordóñez, esto no está ocurriendo. Hemos sido testigos de actuaciones como la de la Guardia Ciudadana el día de ayer, esta patada del Guardia Ciudadana a una mujer dedicada al trabajo informal o de ventas ambulantes. Conocemos el caso de personal de la EMOV que le retiró el vehículo a una mujer que tenía 2 niños discapacitados por estar mal estacionada saliendo de este servicio. Otro caso muy similar de una situación que se dio con una persona que también estaba mal estacionada, pero porque estaba haciéndole subir a una mujer de la tercera edad golpeada en el vehículo, y aún así no se ha permitido o se ha facilitado estos eventos que, como usted dice, son un acto de humanidad. O sea, no se puede esperar que una persona de la tercera edad que está golpeada y está siendo trasladada camine 2 o 3 cuadras para trasladarse al vehículo, o esperar que ese vehículo encuentre un lugar donde efectivamente pueda estar bien estacionado.
estacionado, o sea, son cosas que yo me atrevería a decir incluso de sentido común, pero a veces parece que en los funcionarios o en ciertos funcionarios este sentido común no es contemplado. Comparto plenamente con usted, Rosana, en verdad, y bueno, y cada caso es cada caso, ¿no? Por ejemplo, el caso que usted acaba de relatar, yo pedí una información detallada, hablé con el agente de tránsito que conoció de esa situación y tuve la información precisa y pertinente que era de diferente forma. En algún tema que usted acaba de relatar, esta señora que se encontraba supuestamente, que se encontraba en una situación compleja. ¿A cuál de las situaciones mencionadas se refiere? De la mujer golpeada. De una persona de la tercera edad que salía del vehículo porque estaba mal estacionado. Lo que ocurre es que el conductor, cuando es solicitado que entregue los documentos, sale el conductor hacia un local que estaba contiguo a este parqueamiento, trae los documentos, que era la licencia, matrícula, y resulta que trae una licencia de otra persona. Y en ese momento esa persona, el conductor, abandona, porque eso significaba infracción de tránsito, seguramente no tenía nunca licencia y significaba detención de ese ciudadano. Le deja abandonando a la persona de la tercera edad, llega otra persona de ese local, ingresa o le dice a la gente que ha sufrido un accidente. Le pregunta, ¿cuándo ha sufrido un accidente? Dice, hace 8 horas. Entonces, sin embargo, el agente llama a la ambulancia y el carro estaba abandonado por la persona que conducía. Es decir, en esta situación se dio de otra forma, pero lamentablemente no se conocieron los detalles. Ahora bien, tampoco con esto quiero decirle que hay otras situaciones. Claro, pero quizás a donde deberíamos apuntar es que lo importante es que se precautele la seguridad y el bienestar de las personas que están en un estado de vulnerabilidad. En este caso, si era una persona de la tercera edad, la situación ya, digamos, legal de la persona, la idea es precautelar precisamente, sean niños, personas con discapacidad, cualquier situación que sea de atención prioritaria, fundamentalmente. Completamente de acuerdo. Yo también sí quiero recordar, Vuelta, otros hechos positivos de varios agentes de tránsito. Por supuesto, lo que señalamos de ninguna manera desdice el accionar, ni siquiera del resto de agentes, en el caso de la Guardia Ciudadana o de MOVP, a veces son actuaciones individuales, incidentales, pero que tienen que ser conocidas por la ciudadanía, pues se espera de la autoridad una actitud respetuosa, profesional en todos los casos, además tolerante. Claro. Solamente por comentarle, Gustavo, brevemente, en estos últimos 15 días, 4 hechos importantes. 2 agentes de tránsito que pretendían ser sobornados por ciudadanos, fueron puestos ese rato en conocimiento de la Policía Nacional, y los 2 ciudadanos que estaban coimándole o sobornándole a los agentes fueron detenidos. Es decir, es un grupo de agentes de tránsito que diríamos nosotros a nivel nacional, con los problemas que tenemos, un grupo de agentes de tránsito aquí en la ciudad de Cuenca que es un prestigio a nivel nacional. Ahora bien, eso por un lado. Por otro, 2 agentes más que ayudaron a personas en estado de vulnerabilidad, como decía Rosana, apoyando a personas que cuando se daña un vehículo, por ejemplo, tratando de incluso dar una ayuda en ese momento desde el punto de vista mecánico, o personas viejitos o viejitas que están llevando sus compras, de pronto los agentes les ayudan de esta manera, de una manera solidaria. Entonces, claro, lamentablemente cuando hay un hecho equivocado de parte de algún agente, eso se amplifica demasiado a nivel de las redes también, hay que decirlo, pero cuando hay hechos también loables e importantes y solidarios, muy poco se dice. Bueno, partimos de algo, doctor Ordóñez. Los agentes de tránsito, agentes del EMOV, los servidores públicos en general están para servir. No puede ser noticia día a día el hecho de que estén sirviendo y cumpliendo con su labor. Sí lo es cuando no cumplen de forma adecuada o actúan de forma equivocada. Totalmente de acuerdo, Gustavo. Lo que ocurre es que si hay un desbalance allí, cuando se da un tema, por ejemplo, que estamos conversando este rato, se amplifica demasiado, y pero cuando de pronto para eso tenemos espacios como este, la realidad, para que la autoridad hable y contraste también estas situaciones. Así es, Gustavo. En todo caso, no quisiera quedarme sin una respuesta. ¿Cómo hace ese proceso de selección? ¿Con qué criterios profesionales el 911? ¿De qué entidad debe atender una emergencia en Cuenca? ¿Y por qué ese larguísimo
tiempo de respuesta. Bueno, ese es un tema y una problemática del 911. Entiendo y comprendo de que es una situación de coordinación interinstitucional que se origina en una mejor organización o una defectuosa organización que se está dando en ese espacio. Y claro, como usted señala, de pronto hay una emergencia. Este mismo caso del agente de tránsito que llamó al 911 para que acude una ambulancia y le ayude a esta señora de la tercera edad, no llegó más allá de los 30 o 40 minutos. Me parece que ni siquiera llegó. Entonces, es un tema lamentablemente que se está dando y que es día a día. Y esto tiene que ser en razón de una armonía y coordinación interinstitucional. Indudablemente. Vayamos ahora sí a temas de la EMOVP, entidad que ha tenido una serie de problemas y dificultades en esta primera fase, nuevamente sin desconocer la importante labor que realiza. Cuéntenos cómo va el caso Grúas. Bien, Gustavo, brevemente, como lo ha señalado el alcalde, el viernes anterior, Fiscalía General del Estado emitió un dictamen abstentivo. ¿Eso qué quiere decir? De que ellos consideraron, la Fiscalía, de que no existían los elementos de racionalidad y de convicción necesarios para hacer una imputación o una acusación. Sin embargo, deja abierta una puerta. Lo que está diciendo ese informe o ese dictamen abstentivo está diciendo algo muy claro, que se ha detectado y que tiene que hacerse una nueva investigación porque se ha detectado que existe un funcionario del EMOV que sí tenía una relación directa con este señor Urgilés. Nosotros, obviamente por responsabilidad jurídica y judicial, no podemos dar el nombre este rato, lo tenemos plenamente identificado, sí decirle de que en ese informe, cuando se hizo la explotación de las llamadas de celular, se puede advertir en una determinada página que surge y aparece una conversación directa entre el señor Urgilés y este funcionario sobre el caso Grúas, en donde este funcionario le entrega información sobre el caso Grúas. Hay llamadas repetitivas entre ellos, llamadas telefónicas, y existe una serie de información vía WhatsApp. Este funcionario es un funcionario que tiene ya 8 o 9 años en la empresa de movilidad. Él cumplió posiciones relevantes de jefaturas, etcétera. ¿Es funcionario titular? Titular permanente, ganador de concurso. Él ingresó hace unos 9 u 8 años, en la época, fue designado por el entonces gerente general, el doctor Adrián Castro. Él lo designó y ocupó puestos importantes en la empresa de movilidad, y por tener su permanencia laboral a través de un nombramiento permanente, continúa en funciones. Pero la Fiscalía encontró este hecho relevante, no hacía las 4 personas que fueron vinculadas, y que indicó la Fiscalía de que no existen elementos en contra de estas 4 personas, y por lo tanto, como decía el alcalde, el efecto y por justicia, tienen que ser reparados sus derechos y tendrán que ser reintegrados a la empresa de movilidad, porque no ha existido el más mínimo contacto con el señor Urgilés, no así este otro funcionario. Yo sí quiero ahí, de pronto, recordarle a la ciudadanía que este es un caso que ya tiene 4 meses, que comenzó a mediados de marzo, e insistir en un tema que es fundamental. Los 2 oferentes del proceso contractual, ellos denunciaron a las autoridades, al alcalde de Cuenca y al gerente general, de estas llamadas telefónicas que hacía este señor Urgilés. El un oferente acudió a la gerencia general, el otro oferente acudió a la alcaldía de Cuenca. Nos comunicamos de inmediato con la Fiscalía General del Estado. Se organizó el 14 de marzo con nosotros, conjuntamente la Fiscalía y la empresa de movilidad, la detención de este señor Urgilés a través de una entrega controlada de dinero. Lamentablemente el juez al día siguiente le dictó medidas cautelares y le liberó de la prisión preventiva. Y nosotros solicitamos a la Fiscalía el allanamiento al EMOV. Es este gerente general y el alcalde de Cuenca que pidió justamente el allanamiento al EMOV para que se pueda incautar los diferentes celulares de los miembros de la comisión técnica de este proceso contractual, del área de contratación pública, para que se transparente absolutamente todo.
¿Cuáles son, vale la pena aclarar, los actores externos a los que hace referencia el alcalde, que conspiran más bien para que las cosas se aclaren y atacan permanentemente a esta administración? Lamentablemente, Gustavo, yo creo que son dos clases de personajes, por así llamarlos. El uno, los opositores políticos, que se oponen a todo, se haga bien o se haga mal. Esa es una oposición infantil, porque nunca se reconoce ningún buen trabajo que se pueda hacer, ningún buen logro, sino que hay una oposición ciega, sorda y muda. Bueno, no tan muda, porque cuando hay este tipo de cosas, distorsionan. Entonces, a mí sí lamento mucho que ciertos personajes políticos hayan distorsionado este tema, hayan puesto como el tema de corrupción más grande que se ha dado en la historia de Cuenca, por poco, ¿sí? Cuando ahora se conoce que el funcionario que sí tuvo contactos con este señor Urgilés fue nombrado por el entonces gerente general, el doctor Adrián Castro. Sin embargo, acusaban a nuestros funcionarios actuales de que eran los vinculados, los corruptos, las personas que mantenían supuestamente sospechas con este señor Urgilés. Ese es un grupo de opositores políticos. Por otro lado, sí tenemos... Castro, pensando políticamente, Adrián Castro fue de la administración de Marcelo Cabrera. Por supuesto, así es, él fue gerente en aquella época. Pero yo sí quiero decir algo más. Marcelo Cabrera, Pedro Palacios, ¿son parte de los aludidos? Por supuesto. Yo creo que son, desde ahí viene, Marcelo Cabrera no creo que no ha dicho nada sobre este tema. Su subalterno. Pero sí Adrián Castro, él salió a los medios de comunicación a decir que nunca en la época de él se había dado este tipo de cosas. Qué raro, cuando este señor Urgilés fue el primer contrato que celebró público, el señor Urgilés, fue con el doctor Adrián Castro, por la reparación de estos aparatos eléctricos, Seaway. Él le contrató en contra de lo que recomendaba la subgerencia administrativa, que decía la subgerencia administrativa en aquella época del EMOV: hay que darle a fulano de tal este contrato, porque es el que mejor garantías, el que mejor experiencia tiene. ¿Y qué hizo Adrián Castro? No, hay que darle al señor Urgilés. ¿Y qué ha pasado con los funcionarios de la siguiente administración, que también le hemos visto en denuncias en las redes sociales? Además, en MOVP, concejales han hecho varias denuncias sobre la administración en ese periodo de MOVP. Sí, pero sí quiero, para contestar esa pregunta, mi querido Gustavo, pero sí es importante esto. Le decía que hay también otros personajes, digo yo, oscuros, que hicieron de este tema un linchamiento mediático, y me quiero referir a un minúsculo grupo de periodistas, o de pseudo periodistas, porque eso yo no creo que sea periodismo, que se ocultan bajo cuentas falsas, a insultar, a ofender a la gerencia general, al señor alcalde, a las autoridades actuales. Sabemos quiénes son, y le tengo que decir algo más: va a haber una denuncia penal en contra de uno de estos pseudo periodistas que hicieron de este caso Grúas un linchamiento mediático injustificado. Se dañó la imagen y la honorabilidad de ciudadanos que estaban cumpliendo funciones, y eso no puede ser. Eso daremos detalles en su oportunidad sobre este tipo de situaciones. Ventajosamente ya están transparentadas y están aclaradas. Ahora, doctor Ordóñez, también se anunció, como usted mismo ya lo acaba de manifestar, el reintegro de estos funcionarios. Son los 4, en un inicio hablaba de 2. Coméntenos cómo está ese tema. A ver, ahí tenemos que puntualizar. De los 4 funcionarios, uno de ellos nunca salió de la empresa de movilidad, porque era un funcionario de carrera. Él tiene 20 años o más en la empresa de movilidad. Es una persona que tiene, como le digo, un servicio de carrera. A él lo que se le hizo, porque él estaba de jefe de revisión técnica vehicular, se le regresó a su puesto base, y a él se le está reincorporando nuevamente a la jefatura de revisión técnica vehicular. Eso en el caso del señor Tinoco. En el caso de los señores Orellana y Grijalva, está haciéndose ya el trámite administrativo para su reintegro. ¿Sí? El uno como jefe del CERT y el otro como asesor de gerencia general. Y finalmente el otro caso es del señor Toledo. Pero aquí sí hay que ser muy claros. El señor Toledo no salió por el caso Grúas. ¿El caso de la Guardia Ciudadana tenía algo que ver? El señor Toledo salió por un tema anterior. De una detención. Por la detención de una persona que se encontraba en estado de embriaguez y que fue liberado, y había videos sobre ese tema, y el gerente general lo que hizo es desvincularle
a este señor. Entonces ese es otro tema, él no podrá regresar a la empresa de movilidad porque es otra circunstancia por la que él, señor Toledo, fue, digamos, removido de sus funciones. Bien, ahora, ¿cuál será la deriva de este caso? El caso Grúa, pues no se ha cerrado totalmente. 14 de agosto, Gustavo, el día 14 de agosto a las 8:30 se va a desarrollar la audiencia en que Fiscalía va a tener que sustentar su dictamen acusatorio en contra del señor Urgilés. Allí se tendrá que decir el nombre del funcionario que acabo de referirme, se tendrá que presentar una nueva denuncia penal por este tema y por esta conversación, tendrá que responder ante la Fiscalía y ante la Justicia, cómo así ese funcionario se vinculaba, él sí, directamente con el señor Urgilés. El 14 de agosto el juez conocerá de la acusación de Fiscalía y tomará la decisión de dictar el auto de llamamiento a juicio, y este tema tendrá que irse ante un tribunal penal, y el tribunal penal tendrá que tomar la decisión de dictar una sentencia, ya en este caso concretamente del señor Urgilés. Ahora, quizás en otro tema, doctor Ordóñez, se ha hablado últimamente de la situación que se da luego de que se retiraron los radares, o bueno, no se retiraron los radares, pero estos dejaron de sancionar, de que el número de personas infractoras es realmente alto, aunque la accidentabilidad se ha reducido y la mortalidad también en este sector, y esto ha motivado a que se busquen medidas alternativas. No se habla de volver a activar en este caso los radares, pero se habla de otras medidas. ¿Cómo avanza esto? Se habla de medidas comunitarias, sobre todo, más que el tema sancionatorio. Mire, Rosana, lo que usted dice es una gran verdad. ¿Qué es lo que va ocurriendo o qué es lo que dice el tema radares, por ejemplo, desde la Constitución de la República, la Ley de Tránsito, el Código Orgánico Integral Penal? Que los radares son educativos, no son recaudatorios. Por eso es que nuestro lema y nuestro eslogan es primero la educación y luego la sanción. Hemos emprendido con fuerza campañas de educación vial, hemos hecho incluso en estos últimos meses simulacros en la autopista para que la gente se concientice, pero sí tenemos que ser también claros. Estamos trabajando, ya tenemos listo, está socializándose entre los señores concejales una ordenanza de educación vial en el que se sancione a aquellas personas que cometan infracciones de tránsito y que pasen los excesos de velocidad más allá de lo permitido. Pueda aplicarse sanciones de carácter de educación vial. Por ejemplo, si usted en la autopista usted pasa más de 90 kilómetros y llega a 100 kilómetros, a 105 kilómetros, usted va a recibir una notificación y una sanción de parte de la empresa de movilidad. Esa es la ordenanza que estamos queriendo que se apruebe. Y usted le van a decir en esa notificación, usted ha sido sancionada para que haga un curso de educación vial de 20 horas. Pero caramba, si es que el exceso de velocidad ya llegó a los 120 kilómetros o un poco más, usted tiene que hacer 20 horas de trabajo comunitario. ¿Sí? Jamás se va a colocar allá que la sanción sea económica. Este tema se dio con mucho éxito, por ejemplo, en México. Los fotorradares se transformaron a fotos cívicas. ¿Sí? Ve el concepto como tal. De fotorradares fueron fotos cívicas, es decir, y ellos aplican horas de educación vial. No es un asunto inventado por nosotros, esto se hace en algunas ciudades del mundo y con resultados muy importantes. Entonces usted va a encontrar allí gente que tiene que educarse desde los parámetros de vialidad, gente que tiene que colaborar con los sectores más vulnerables de la sociedad. No nos interesa el dinero, Susana. Lo que nos interesa es una sociedad mejor organizada, una sociedad mucho más dispuesta a lo que hemos hablado desde el inicio, a la solidaridad entre nosotros. Y si hay un infractor, pues apoye a los lugares incluso más abandonados de la ciudad, apoye en las escuelas, apoye en los asilos, etcétera, etcétera. Hablando, doctor Ordóñez, justamente de regulaciones, nos sorprendimos realmente hace 2 semanas aproximadamente, en entrevista en esta misma cabina con el licenciado Lenín Guzmán, el gerente de control de tránsito de MOVEP, quien señalaba, se refería
a la aprobación de esta ordenanza 2 en moto para la capital de la República, que había tomado como referente debates, discusiones y documentos que se habían forjado aquí en la ciudad de Cuenca. Él nos decía que no hace falta una ordenanza, en definitiva, concluiríamos que Quito reguló sin necesidad, pues señalaba el licenciado Guzmán que la ley de tránsito regula ya este tema de 2 en moto y que esto está prohibido salvo las excepciones específicas ampliamente conocidas por la ciudadanía en esta socialización de esta ley. ¿Cuál es la situación? Gracias por la pregunta, realmente es otro tema muy importante que tiene que ser abordado con mucha seriedad. ¿Qué es lo que ocurre? Existe una normativa nacional. Ahí la resolución número 010, dictada por la Agencia Nacional de Tránsito, en donde se establece de manera detallada la prohibición de las personas a andar en motocicletas 2 personas o más, con las excepciones del caso, que determina esta misma resolución. ¿Qué es lo que ocurre, Gustavo? Que la ordenanza que se aprobó en Quito, ¿sí? No lo he traído acá, pero tengo en la oficina, es una ordenanza que es un calco y una copia de esta resolución de la ANT, pero esta resolución está vigente. Si tenemos que hacer una ordenanza es para mejorar esa resolución, Claro, la idea que nos dejó es que es una ordenanza redundante porque ya está en la ley. Exactamente, si usted hace una ordenanza, existe ya una normativa nacional, usted tiene que ampliar esa, a través de esa ordenanza lo que está diciendo la normativa nacional. Lo que ha hecho Quito es simplemente hacer lo que decía esta resolución nacional, nada más. Entonces la propuesta nuestra, hoy tenemos por ejemplo a las 3 de la tarde la segunda socialización conjuntamente con el concejal Gustavo Valencia y los concejales Jimmy Flores y Paul Pañi y algún otro concejal, este rato se me incluye allí regulaciones para los motociclistas, deliveries. Para los delivery. ¿Cuál es el problema en nuestra ciudad? Aquí se hablaba de que el tema de los deliveries está en otra normativa y que por eso era muy difícil ponerla en la ordenanza. Ahí viene esa discusión y ese debate un tanto... Estaba en la ley. Yo le digo un tanto sobre los deliveries, no hay nada. Aquí lo que quieren es, algún concejal quiere tener notoriedad política sobre este tema. Y eso no puede ser. ¿Usted se refiere al concejal Bermúdez? Por supuesto. Entonces él insiste que el tema de los delivery no puede entrar en esta ordenanza de 2 en moto. Sea que entre en esta ordenanza de 2 en moto, sea que entre en otra ordenanza. El tema es que hay que organizar a los delivery. Entonces, ¿qué dice el concejal Bermúdez? Él dice que el municipio no puede regular a los delivery porque estaríamos nosotros dándole un título habilitante. Si eso no le queremos hacer. Nosotros lo que queremos establecer a través de esta ordenanza es un control y una organización de esta actividad comercial a través de los delivery. Saber, Gustavo, hay más de 5,000 delivery en Cuenca, pero sí es importante aquí, por justicia también, los señores de empresas de delivery han acudido a la gerencia general, estuvieron el día martes en el seno de la Comisión de Movilidad y ellos de manera voluntaria pidiendo ser organizados, pidiendo ser regulados. Eso es lo que acontece. No queremos generalizar, como usted siempre lo dice, no es que todos los delivery son personas dedicadas a temas ilegales ni nada por el estilo, pero lamentablemente llegamos al mismo punto. Hay un grupo minoritario que lamentablemente hacen quedar mal a esta actividad. Entonces ellos han pedido la regulación. ¿Qué queremos hacer? Solamente esto, saber si el señor que se dedica a delivery, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su número de cédula? ¿Dónde vive? ¿Sí? Que utilice el casco debidamente, que utilice un traje por la noche que se le pueda observar. Es decir, que se cumpla con una normativa. Dar, por ejemplo, espacio, Rosana, a que los delivery también sea en bicicletas eléctricas. ¿Sí? Así está la propuesta hecha. Hoy es la segunda socialización, porque esta actividad tiene que regularse, porque sí es lamentable. Me decía el día de ayer algún otro periodista, cuando pasa por cerca de su vehículo un delivery, la gente se pone tensa y nerviosa y no sabe qué es lo que puede pasar. Entonces eso no puede pasar en nuestra Cuenca. Tenemos que nosotros regular esta actividad y lo vamos a hacer, le guste o no le guste el concejal Bermúdez. Pero esta es una responsabilidad ante nuestra Cuenca, ante nuestra sociedad. Y tenemos
una ordenanza y un proyecto de ordenanza que lo estamos trabajando con Gustavo Valencia y con el concejal Paña y otros más, en donde vamos a regular esta actividad, y ellos van a tener primero que inscribirse en LEMOV, para conocer y saber cuántos delivery hay. Más allá de los deliveries, doctor Ordóñez, las motocicletas en general, ¿cómo lo ve usted como director de EMOV? Lo que vemos diariamente preocupa a la ciudadanía es la violación diaria de normas de tránsito, no se respetan semáforos, no se respetan pasos cebras, etcétera, etcétera. Pero también las motocicletas, no solo aquí, esto es universal, son una de las formas más eficientes de movilización, es una forma efectiva, descongestiona también el tráfico vehicular, no solamente son villanos, aportan a un tráfico más fluido. Sí, le quiero decir algo, el 90% de los problemas en Cuenca en motocicleta son por los delivery. Sí, por eso estadísticamente hablando. Por lo tanto, la necesidad de poder organizar y de poder regular a los delivery es incuestionable. Y además el número de accidentes de tránsito mayoritariamente están involucrados motociclistas. Exactamente, las cifras de la Agencia Nacional de Tránsito fueron muy decidoras. Así es. Un tercio de los accidentes involucra una moto, y de ese tercio, un tercio de los motociclistas fallecen. Así es, lamentable, es una situación que no podemos nosotros hacernos de la vista gorda, tenemos que plantear una alternativa, está planteada la alternativa, los concejales tienen que sesionar, tienen que aprobar esta ordenanza, y no solamente en el tema de los delivery, en el caso de delivery incluso estamos colocando una norma que dice, prohibido, 100% prohibido, que un delivery tenga que estar acompañado por otra persona, solamente la persona que hace la actividad comercial de los delivery, nadie más. Pero claro, usted el día de ahora encuentra en la gran mayoría los delivery están 2 personas allí, y eso es un atentado no solamente a la norma de tránsito, sino da lugar a otras situaciones que nosotros conocemos. Ahora, en otro tema, quizás, doctor Ordóñez, y quizás repito, porque creo que estamos también ya sobre el tiempo, es sobre los cuidadores de vehículos. En un momento también se propuso hacer una especie de censo, también se esperaba tener una normativa para ver si se los podía regular de alguna manera, pero eso también genera problemas y malestar. Ahí yo diría, también es un problema de carácter social, de carácter humano, pero también hay una indebida apropiación del espacio público, y hay un abuso, porque no es posible que un ciudadano parquee en una zona que está tarifada y tenga que pagar 2 veces, tenga que comprar la tarjeta del SER, pero sin embargo ahí está una persona que se le conoce como los franeleros, siempre andan con una franela, y lo que se hace es definitivamente pagar 2 veces. Eso no puede pasar, no puede haber una propia, más allá de que tengan derecho al trabajo, por supuesto merece una observación social humana, una mirada humana para poder regularles, pero no de la manera como en definitiva ellos quieren imponerse frente a la situación que sucede en la ciudad. No puede ser que se ganen el pan de cada día, pero de manera organizada. Lo que le quiero decir, Rosana, es que en Cuenca tiene que haber orden, organización y control, y todos tendrán sus espacios laborales, pero si hay un caos y un desorden, como está pasando con los señores de los delivery. Sí, porque muchas personas se quejan de que además son personas en algunos casos agresivas, en otras que tienen vínculos también con hechos delictivos, es decir, hay mucha preocupación también respecto a eso. Y se adueñan de los espacios. Yo tuve alguna denuncia en algún momento de un ex señor en una de las calles céntricas de la ciudad, que él era dueño, me parece, de la calle Luis Cordero, tiene sus territorios. Y tiene ya apropiado su territorio, nadie puede entrar ahí. Y además, como usted dice, Rosana, una persona completamente agresiva. Pero más allá de las encuestas, de los censos que se han hecho, ¿hay soluciones ya para esto? Pero por supuesto, yo creo que, Gustavo, el momento que uno se pone la mano en el corazón y dice, bueno, hay que sacarle adelante a la ciudad. ¿Cómo resolvemos este tema de que hay muchas infracciones de tránsito? Un caso concreto de los franeleros me refiero. ¿Hay soluciones ya? ¿Hay regulaciones? ¿Hay normativa? Hay una propuesta planteada por la concejal, me parece Jenny Bermeo, que ella plantea este tema,
pues, pero merecerá un debate profundo también para poder organizar. El tiempo lamentablemente se nos ha agotado. No quisiera dejarle sin una pregunta adicional. Usted ha dicho, y con mucha razón, que MOVEP en muchísimas cosas es un referente nacional, un referente positivo, por supuesto. Y en base a esa experiencia, doctor Ordóñez, quisiera conocer su opinión. ¿Qué hacer con los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que siguen dando problemas a los ciudadanos? Ellos prestan su servicio en el entorno del Cantón Cuenca, en las vías de control estatal. Son clásicas las coimas, ese espíritu que la gran mayoría de ellos, también habrá excepciones, aquí sí son mayoría quienes buscan la quinta pata al gato, molestar al ciudadano por la razón que sea, receptar coimas, la clásica frase de cómo arreglamos, qué hacer en esta ciudad con esta plaga en la que se han convertido los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Este es un tema que hay que ponerle mucha fuerza, mucha decisión. Lamentablemente es un asunto en el fondo de carácter de competencias. Este organismo nacional de la CTE es un organismo a nivel nacional. Ellos tienen competencia sobre algunas vías estatales, concretamente en nuestra provincia y en nuestro cantón, sobre lo que es la molletura hacia... Le añado allí estas decenas de radares con las que iban a llenar las provincias del país, incluyendo Azuay, que ventajosamente por el momento se paralizó. Mi opinión personal, y como gerente del EMOV, es pedirle la competencia al gobierno central para que el EMOV se haga cargo de estas vías en todo lo que sería el Cantón Cuenca. Y evitaríamos y cortaríamos de una sola este tipo de situaciones. Ahora la pregunta es, ¿el gobierno central nos querrá dar esa competencia? Pero lo vamos a pedir. El gobierno central contestará, yo diría. Y también a lo mejor quedamos en silencio administrativo. Gracias, doctor Ordóñez, por su presencia. Sí quisiera, por favor, Gustavo y querida Rosana, primero agradecerle este espacio y pedirle a la ciudadanía y agradecerle también, porque una serie de denuncias que han sido colocadas desde que yo he asumido la gerencia general hasta la presente fecha han nacido desde la ciudadanía. Nos han dicho, doctor, hay este problema acá, hay este problema con las multas de tránsito, con estos agentes, etcétera, etcétera, con estos funcionarios, y hemos estado limpiando la empresa a nivel de todo lo que es la empresa como tal. Nos está yendo muy bien, pero sí queremos seguirle diciendo a la ciudadanía, por favor, acudan a los medios de comunicación, acudan directamente a la empresa de movilidad, a la alcaldía, a las diferentes instancias públicas, y nos digan los problemas que puedan haber, situaciones irregulares que puedan haber, para atenderles como les hemos atendido de manera inmediata. Aquí nadie está por encima de la ley, y aquí queremos hacer una empresa de movilidad profundamente humana y profesional. Gracias, doctor Ordóñez, por su presencia. Para no quedarnos sin una respuesta que le habíamos planteado, pero no es quien tiene que responder el doctor Ordóñez sobre el 911, un funcionario de gobierno, reservamos su nombre, nos describe que el 911 tiene los números de los técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y estos están llamados a atender a la hora de la noche o la madrugada a estos teléfonos para canalizar adecuadamente este tipo de emergencias. En el municipio funciona el proyecto Vida, que atiende también estos casos de indigencia. Lo califican como un error del 911 en la conducción de esta emergencia del día de ayer. Han escuchado al doctor Darío Ordóñez, gerente de MOVEP. Son las 8:16 minutos.